Buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta edición del ciclo de conferencias que hemos montado junto con la mano de Montero y Aramburu en materia de derecho digital. Empiezo primero pidiéndole disculpas. Hemos tenido un pequeño ataque por aquello de que hablábamos de ciberseguridad y el enlace que teníamos previsto en la plataforma de streaming del canal de YouTube pues nos está dando problemas, con lo cual les ruego les ruego nos disculpen por esta problemática técnica. No obstante, como la sesión y la grabación se distribuyen después a todas las personas que están inscritos, les puedo asegurar que el nivel de satisfacción va a ser el mismo, lo único que nos perderemos algunas de las preguntas que en este sentido puedan ustedes plantear en directo. No obstante, nuestro nivel de compromiso también nos dice que en el caso que quieran ustedes plantear alguna pregunta, pues se las trasladaremos a los ponentes de la tarde de hoy para que puedan solventarles las dudas. Darles las gracias, como les decía, lógicamente a Montero y a Aramburu, y también quiero presentarles pues que en el orden de la mesa que tenemos aquí, en el centro se encuentra Agustín Muñoz Grandes, CEO en SEC21. Hemos tenido una conversación previa maravillosa y espero que nos cuenten muchas anécdotas precisamente al respecto de la interesante vida que llevan, ¿no?, dentro de la compañía, ¿no, Agustín? ¿Vale? También se encuentra a la izquierda de Agustín Salvador Gamero, detective privado especializado en ciberinvestigación en Detectivia, que supongo que también nos contará bastantes anécdotas y bastantes cosas chulas. Salvador, ¿vale? Y por último, en la esquina de la derecha, a la mano derecha de Agustín, se encuentra Lola Carranza, directora del área de Derecho Digital y de Desarrollo y de Negocios Tecnológicos en Montero y Aramburu. Gracias, Lola. Gracias, Agustín. Gracias, Salvador. Y sin más dilación, para aprovechar el tiempo de la jornada, cedo la palabra a Rodrigo Gallego, que nos hará de moderador y seguramente habrá preparado pues que el debate sea interesante. Rodrigo, cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Luis, en primer lugar, por su presentación y por sus amables palabras. Muchas gracias a Lola, a Agustín y a Salvador por acompañarnos esta tarde y por compartir con nosotros sus reflexiones sobre un tema tan interesante y tan actual como el de la ciberseguridad. Muchas gracias, por supuesto, a todos vosotros que nos estáis escuchando al otro lado de la pantalla de manera online. Esperamos que esta mesa coloquio resulte de utilidad, estoy seguro de que así será. Y vamos a ir comenzando. Sí que os quería decir a los tres que, aunque iré lanzando preguntas a cada uno de vosotros dirigidas y personalizadas, os invito a que os interpeléis u os interrumpáis cuando estiméis conveniente y necesario para que tengamos un debate lo más vivo posible, ¿vale? Estoy convencido de que nuestra audiencia lo agradecerá. En este sentido, comienzo con la primera pregunta, que sería para Agustín, pero creo que puede ser un poco extensible o extensiva para el resto de los ponentes, tanto para Lola como para Salvador. Y es, Agustín, como experto en el sector y desde un punto de vista práctico de desarrollo de negocio, ¿cuáles han sido los servicios más habituales que os han solicitado los clientes en los últimos meses en materia de ciberseguridad? Meses que obviamente, por la situación tan especial y tan particular que vivimos, pues han supuesto pues un auge de todo lo que tiene que ver con el online y con lo tecnológico. Sí, pues a ver, yo creo que los últimos meses se han visto condicionados mucho por toda la situación de pandemia que ha provocado el COVID y con todo el aumento de las situaciones de teletrabajo, con lo cual muchos de los servicios de ciberseguridad han tenido que ver precisamente con la protección de los datos, de los activos de las empresas en un nuevo entorno distribuido en el que las personas ya no están dentro del perímetro seguro de las empresas, sino que están fuera de esas redes protegidas por firewalls en las que existen diferentes medidas de seguridad
y ha cambiado mucho ese paradigma, ¿no?, de cómo entender la ciberseguridad. Entonces, ha habido muchas empresas que nos han pedido asesoramiento sobre cómo gestionar la fuerza de trabajo distribuida, el teletrabajo a través de VPNs, pero de una forma segura, ¿no? Eso en cuanto al contexto reciente. En general, lo que venimos observando en los últimos años es que partíamos de un nivel de ciberseguridad muy bajo, en el que había todavía muy poca concienciación de los riesgos de ciberseguridad que llevan asociadas las tecnologías, y desde el punto de vista de los equipos de dirección de las empresas no había una estrategia clara sobre cómo gestionar esos riesgos o sobre el impacto que podían tener dichos riesgos en el negocio de las empresas. Por lo tanto, si nos remontamos a los inicios, el servicio básico que todas las empresas necesitan es un asesoramiento sobre cuál es mi mapa de riesgos asociado a las tecnologías que utilizo y a mi tipo de negocio, y qué medidas tengo que tomar desde el punto de vista de la ciberseguridad para proteger a mis personas, a mis activos y al negocio de mi empresa, y garantizar la continuidad del mismo, del negocio, ¿no?, que es al final la razón de ser de la ciberseguridad, ¿no? Y partiendo de ese punto de diseño de ese plan maestro, de ese plan director de ciberseguridad, pues empezamos a desplegar el resto de servicios, ¿no? Yo diría que en los últimos tiempos pues hemos hecho mucha labor de concienciación, y hemos ido viendo cómo cada vez más empresas empiezan por ese paso inicial de diseño de un plan director de ciberseguridad para luego irlo implementando, ¿no? Y en el contexto cercano, lo que comentaba de las medidas de ciberseguridad relativas al entorno distribuido del teletrabajo. Y en vuestros casos, Lola, Salvador, ¿cuáles han sido, digamos, los servicios más demandados por los clientes en los últimos tiempos en relación con la ciberseguridad en sí? Bueno, en primer lugar, agradeceros a la Cámara de Montero Aramburu el estar en esta jornada, y felicitar a Lola y a todas las mujeres trabajadoras en este día. Se ha incrementado muchísimo la variedad de encargos, y el número y la variedad, y también la casuística son muy diferentes. Ahora todo se hace a través de Internet. Por lo tanto, mi especialidad, que es la ciberinvestigación, se abre en muchos campos. Igual que el derecho digital como tal es complicado de acotar, porque en cualquier derecho vamos a tener matices digitales, administrativos, ¿verdad? Pues en una investigación también, o en cualquier momento en la vida, vamos a tener funciones de ese tipo de temas ciber. Entonces, se nos está requiriendo servicios desde el punto de vista de peritaje, desde el punto de vista de investigaciones, desde el punto de vista de documentar lo que antes se podía documentar con un seguimiento y que ahora se hace a través de las redes. Absolutamente todas las casuísticas se están dando ahora mismo, y no se puede descartar en ningún tipo de proceso que no vaya a haber un informe del tema ciber que pueda aportar luz a lo que haya ocurrido. Lola. Nosotros, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por esta oportunidad que nos brinda en este foro de Derecho Digital. A ti, Rodrigo, sobre todo por moderador, y a Agustín y a Salvador por acompañarnos. Tal y como han dicho previamente Agustín y Salvador, el COVID y la pandemia han condicionado todo el tipo de servicios que a día de hoy están solicitando los clientes, y uno de los más demandados, lógicamente, viene en relación con el cambio de modelo de prestación de servicios de empleo por parte de las compañías. El teletrabajo se ha impuesto durante todo este periodo, y ello nos ha obligado a que muchas empresas nos han solicitado políticas de uso tecnológico para sus empleados, incluso muchísimos cambios en lo que son políticas de seguridad, políticas de privacidad de los empleados. ¿Por qué? Porque la facultad de control que el empresario tiene frente a estos empleados ha cambiado, porque en muchos supuestos esto ha sido digitalizado. Tenemos que tener en cuenta que el tema de la intimidad digital a través de dispositivos digitales está regulado, como bien sabéis, en el título 10 de la Ley Orgánica y Garantía de los Derechos Digitales, con lo cual nos ha obligado a cambiar políticas de seguridad. En el terreno de las empresas también han consumido muchísimas tecnologías, muchas han tenido que contratar software para digitalizarse, y en este sentido las empresas sí van tomando conciencia
de que ese proveedor de software accede a sus datos personales, le supone un riesgo ese acceso a los datos personales y, por lo tanto, lo tiene que regular en un acuerdo de encargo de tratamiento. Ese acuerdo de encargo de tratamiento, sin perjuicio de que haya modelos y que la propia Agencia de Protección de Datos tiene una guía con un modelo, tenemos que tener en cuenta que el artículo 28 no solo dice que este contrato de encargo de tratamiento tiene que constar por escrito, sino que además el proveedor que elijamos o que designemos para la prestación de los servicios tiene que ofrecer garantías. En esa parte de ofrecimiento de garantías y cómo hacer que la empresa, en un momento dado, teniendo en cuenta que los eslabones más débiles de la seguridad o de la ciberseguridad de una compañía son los empleados o los proveedores, sí tenemos los recursos necesarios para que los clientes, que nuestros clientes puedan acreditar que aquel proveedor le ofrecía garantías para, en el caso de que haya algún incidente o brecha de seguridad, pueda demostrar esto frente a la autoridad de control, si así fuese requerido para ello. Muchas gracias, Lola. Te quería preguntar, Agustín, cuando se genera un incidente de ciberseguridad, ¿qué es más importante? ¿Qué valora más el cliente? ¿El daño económico o el reputacional? Pues también es un buen punto, porque yo creo que muchas veces el cliente no tiene clara la respuesta, ¿no? Porque, por una parte, el daño reputacional, si es una empresa cotizada, pues está demostrado que las empresas cotizadas que sufren un incidente grave de ciberseguridad ven cómo se afecta su cotización de forma inmediata, ¿no? Y tenemos múltiples casos en los últimos 10 años. Pero para empresas más medianas, incluso alguna empresa grande no cotizada, el daño reputacional puede parecer más gestionable, pero a nadie le gusta, delante de sus colegas, delante del sector, aparecer como la empresa a la que le han robado todos los datos de sus clientes, y más si eso incluye de datos bancarios, de tarjetas de crédito, que puedan poner en peligro a sus clientes. Entonces, tiene una parte, desde luego, de imagen pública, de reputación, que hay que gestionar como parte de la gestión al incidente. Y luego está el impacto en negocio, que es también quizás el más obvio para muchas empresas, ¿no? Que es a través de un ransomware en el que me encriptan todos mis servidores y parte de los ordenadores de mi personal, la empresa deja de prestar servicios durante un periodo de tiempo que puede ser de semanas hasta que se consigue la contención completa, ¿no? Y eso lo hemos visto en empresas del sector sanitario, que tuvieron que estar durante días o semanas emitiendo facturas y prescripciones de forma manual por la imposibilidad de utilizar los sistemas informáticos de los que todos nos hemos vuelto tan dependientes. Así que yo diría que, respondiendo a tu pregunta, dependiendo del tipo de empresa, el daño puede ser más importante en reputación por el impacto en la cotización en bolsa, pero en general hay un daño muy directo, que es la interrupción del servicio que prestas a tus clientes, que eso va a ser visible desde el momento cero, y además los clientes lo van a percibir hasta que termines de contener al incidente, ¿no? Por eso, ante esos incidentes de ciberseguridad, y teniendo en cuenta que cada vez son más frecuentes y que es un riesgo con el que tenemos que convivir como parte del uso de las tecnologías, es importante tener claro como empresa qué protocolos tienes preparados para el día que sufras un incidente, qué tengo que activar desde el punto de vista legal, qué servicios externos me puedo apoyar para ayudar a la contención, cuáles son mis obligaciones de reporte a las fuerzas de seguridad del Estado, y cómo puedo gestionar el evento desde el punto de vista de marketing y hacia mis clientes, ¿no? Entonces, al final, necesitas hacer una gestión integral del incidente que incluye todos esos aspectos. Precisamente en relación con todo esto que estabas comentando ahora mismo, ¿qué grado de concienciación crees que existe por parte de los directivos y de los consejos de administración de las grandes compañías en relación con la ciberseguridad? Y si existe realmente ese grado de concienciación, digamos, en nuestro país, si ello va acompañado de un aumento de la inversión en los recursos necesarios para hacer frente a los incidentes de ciberseguridad. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que la concienciación ha ido subiendo por las bravas, ¿no? A base de ver incidentes en prensa cada día, y de ver cómo empresas muy grandes, supuestamente mejor preparadas, han sufrido ataques de ciberseguridad muy severo. Yo creo que a día de hoy no hay nadie que no sepa que eso es un riesgo que acompaña al uso de las nuevas al uso intensivo de las nuevas tecnologías. Y esa concienciación ha crecido. También los que estamos en el sector, pues participamos en eventos de este tipo, que creo que son muy útiles para llegar
a los equipos de dirección de las empresas y aumentar esa concienciación, ¿no? Yo en algunas de las reuniones, de las charlas que algunas veces participo, pues suelo preguntar a los directivos de las empresas de quién creen que es la responsabilidad de gestión de la ciberseguridad, ¿no? Y en las opciones pues suelo poner el responsable de IT, el CISO, si es que lo tienen, el área de sistemas, en general áreas técnicas, o la dirección general. Y casi todos los directores generales solían poner siempre que eso era una cosa ajena a la dirección general, muy de los frikis, de los tequis o el palabra que queramos utilizar, y que no iba con ellos, ¿no? Y luego ves el impacto que tiene un incidente de ciberseguridad en el negocio de las empresas y vemos que afecta a su cotización bursátil, a retención de clientes que deciden cambiar de proveedor porque ya no se fían de su proveedor tradicional, y el impacto al fin y al cabo de los incidentes es 100% de negocio, ¿no? Y eso yo creo que ha hecho que cambie la percepción en los directivos de las empresas y entiendan que gestionar de forma eficiente la ciberseguridad sin volverse paranoicos ni locos es parte de las tareas de gestión del equipo directivo de una empresa, y por lo tanto sí que vemos que esa concienciación va aumentando, aunque todavía no estamos al nivel que debiera, porque muchas veces admiten que es un riesgo real que existe hoy en día en la forma de hacer negocios, pero no están dispuestos a acompañarlo de la inversión necesaria para mitigarlo, gestionarlo o rodearlo de todos los ingredientes que comentábamos, de todos los puntos de vista, legal, de marketing, de negocio y técnico, para gestionar bien esos riesgos, ¿no? Y eso todavía nos falta dar un escalón más para llegar a una situación de defensa y capacidad de reacción a incidentes de ciberseguridad razonablemente buena. Mencionabas la figura del CISO. ¿Crees que este cargo, esta figura ha llegado ya para quedarse? ¿Se está generalizando en todas las empresas? Sí, en realidad probablemente muchos de los que están hoy con nosotros no lo hayan ni oído, ¿no? Lo del CISO, el Chief Information Security Officer, que parece que si lo dices en inglés suena más profesional, ¿no? Pero al final un responsable de la ciberseguridad en las empresas, pues depende. Las empresas más pequeñas no tienen presupuesto para permitirse tener un Data Protection Officer que gestione el uso de los datos, ni un CISO que gestione las políticas de ciberseguridad, y necesitan pues externalizar esos servicios, pero la función del CISO, como la función de gestión de los riesgos de ciberseguridad de una empresa, tiene que existir, bien sea en un puesto internalizado o bien sea subcontratando a un profesional del sector, pero alguien tiene que acompañar al negocio de la empresa ayudando a entender y a gestionar los negocios ciber. O sea que la respuesta es que sí, que eso tiene que, según las sociedades van siendo más tecnológicas y utilizamos ya la tecnología de manera intensiva, la figura del gestor de riesgos de ciberseguridad en las empresas, sea interno, sea externo, tiene que existir siempre, ¿no? Yo creo que eso también es un dato importante. Muy bien. Paso contigo, Salvador. Si les pudiéramos explicar a nuestra audiencia cuáles son las principales diferencias, digamos, entre los conceptos de seguridad y ciberseguridad, y luego también, de una manera un poco adicional, comentar acerca de cuál es el papel que juegan, digamos, los detectives privados en el ámbito de la ciberseguridad y cuál es la regulación que existe al respecto. De acuerdo. La diferencia entre seguridad y ciberseguridad, cuando hablamos de seguridad, tenemos que tener un concepto holístico, un concepto global, y todo lo demás que queramos hacer de diferencia va a ir en detrimento de esa propia seguridad. Mientras más compartimentos hagamos, pues más fugas vamos a tener de agua y de seguridad. Por poner un ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen el mando de tierra, de mar, de aire, y el mando conjunto de ciberseguridad que está formado por personal de todos esos mandos. Es decir, si algo tan físico como son las Fuerzas Armadas tienen un mando conjunto en el que está todo de manera transversal, pues importante. Yo recuerdo en unas jornadas aquí en Sevilla de uso militar y civil precisamente, como un alto dirigente de la máxima organización, digamos, española de gestión de la ciberseguridad, a mi solicitud de que los departamentos de seguridad, que siempre se ha interpretado como seguridad física, recibieran la información de los canales CERT, los canales de todos los tipos, las tipologías de ataque que se están analizando y demás. ¿Por qué? Porque al final, en las infraestructuras críticas tenemos una legislación que existe un director de seguridad que pertenece a Interior, pertenece a Seguridad Privada y que es el responsable de la seguridad. Después vamos a tener un departamento de informática y aquí no es cuestión de poner quién está encima ni quién está debajo. Aquí es cuestión de hacer equipos
y de trabajar conjuntamente. A mí en ese momento se me respondió diciendo, levantando la mano, aquí está la seguridad física, aquí está la seguridad lógica. Yo me quedé blanco y afortunadamente había pues los responsables de Guardia Civil, Policía Nacional, Ingenierías andaluzas y demás. Y entonces, mira, es que después resulta que tenemos que hablar con él. Si no saben, lo único que están solicitando es esa información como responsable, además, no solo de la comunicación, sino de lo que sucede y de la formación de sus trabajadores. Tendrá que saber cómo formarlo y demás. Nos hacen falta muchos profesionales con características híbridas, con conocimiento de varias disciplinas, y entre la seguridad y la ciberseguridad es fundamental. Pero es que con conocimiento de ciberseguridad nos hacen falta profesionales en el ámbito del derecho, en todos los ámbitos. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre seguridad y ciberseguridad? Para mí, la vida real ya forma parte del ciberespacio y los últimos 2 años no hay ningún tipo de duda, y todas las seguridades forman parte de la misma. Por lo tanto, para mí no hay ningún tipo de diferencia y son pequeñas características que puede tener una persona que puede ser más alto, más baja, pero tiene una estatura siempre. Por lo tanto, es lo mismo en cuanto a la normativa en seguridad privada. Tenemos la Ley 5/2014, en la cual pues se regula que las investigaciones de hechos y personas pues forman parte del personal de los detectives privados, ¿no? Más concretamente. Esto en el tema de la ciberseguridad, y conjugando lo que es la intimidad, lo que es la seguridad y lo que es la protección de datos, nos encontramos con un concepto dentro de esta legislación que es el deber de informar al interesado de los datos, ¿verdad? En ese sentido, si estamos dentro del paraguas de una investigación debidamente legitimada, no significa que por hecho de ser detective privado puedas hacer lo que quieras, no, tienes que tener una serie de características, la investigación, pero estás exento, vamos a decir, que en la ponderación de derechos, en la propia defensa de tu cliente, con la ponderación de derechos de intimidad, ahí estamos un poco exentos del deber de informar. Y eso nos da también una potencia bastante importante en cuanto a la resolución de estos incidentes de seguridad, que si bien pertenecen directamente al mundo ciber, después la investigación que se genere a partir del incidente sí podría tener este tipo de figuras. El resto de la normativa, pues tenemos la ley, pero no tenemos el reglamento, que es lo que falta. Muy bien. Lola, ¿cuál es la regulación actual que tenemos en materia de brechas de seguridad a nivel de protección de datos y cuáles son las principales novedades que introdujo el Reglamento General de Protección de Datos en esta materia con respecto a la normativa anteriormente vigente? A ver, el tema de brechas de seguridad fue una de la comunicación de brechas de seguridad tanto a la Agencia de Protección de Datos como en su caso a los interesados. Fue una de las grandes novedades introducidas por el RGPD, regulándolo en el artículo 33 y siguientes. No obstante, esta materia, la obligación de comunicar brechas de seguridad a organismos reguladores, ya existía previamente en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014, con lo cual todos los operadores de comunicaciones electrónicas estaban obligados a regular, a comunicar sus brechas de seguridad a sus organismos competentes, ya fuera la CNMC como la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Asimismo, también el reglamento IDAS, el reglamento de 2014 para servicios de confianza, que ahora mismo tiene su causa en la Ley 6 del 2020, que regula todos los servicios de confianza y deroga la antigua ley de firma electrónica. También establece un procedimiento para brechas de seguridad y, como no podemos olvidar, como habéis hablado antes, ¿no?, de esta norma que ya regula la figura del CISO o del responsable de seguridad, el reglamento 43 de 2021, de 26 de enero, ¿vale? Este reglamento también regula ya la comunicación de brechas de seguridad a los organismos competentes en estos supuestos. Hay que tener en cuenta que este reglamento es de aplicación tanto a los operadores que son clasificados como operadores de servicios esenciales en sectores estratégicos y a todos los prestadores de servicios digitales.
Con lo cual, la importancia de este reglamento, después si más adelante veremos las excepciones, pero la comunicación de brechas de seguridad como tal ya está siendo una realidad. De hecho, la Agencia de Protección de Datos en el último informe indica que mientras que en el año 2018 se comunicaron unas 540 brechas, a cierre de 2020 se han comunicado más de 1.500, con lo cual exponencialmente todas las compañías ya son conscientes de esta obligación, y tenemos que tener en cuenta que Europa sigue legislando en la materia. De hecho, ahora mismo lo que el reglamento DORA ya va a establecer un marco único europeo en materia de ciberseguridad, en materia de regímenes de evaluaciones de riesgos. Si bien va a ser aplicable de entrada a un sector estratégico como es el sector financiero, la intención de Europa es extender esta regulación para otros sectores también estratégicos, como pueden ser la energía, las telecomunicaciones, los transportes, con lo cual el tema ya requiere bastante importancia. Y por tu experiencia, ¿tú crees que las empresas están lo suficientemente preparadas para responder con celeridad ante el acaecimiento de una brecha de seguridad? No sé si nos puedes contar algún, evidentemente sin decir, sin identificar ni a la empresa ni a los responsables, pero no sé si hay algún caso ilustrativo que nos puedas contar al respecto. Lamentablemente todavía hay empresas que trabajan más en bueno, tú y yo lo sabemos, trabajamos juntos. Lamentablemente las empresas están trabajando en ese sentido más en un plano reactivo que proactivo, ¿vale? El trabajar en un plano proactivo, antes lo comentábamos con Agustín en la comida previa que hemos mantenido, podría evitarle muchos riesgos y además consecuencias incluso económicas. Las empresas no son conscientes que una base de cumplimiento normativo importante y de evaluar esos riesgos y asegurar esos riesgos puede llevarles a que en caso de esa comunicación de brechas de seguridad que tienen que hacer a la Agencia Española de Protección de Datos sin dilación indebida y en el plazo máximo de 72 horas, como bien indica el RGPD, pueda quedarse en vez de una apertura de un procedimiento sancionador por parte también de la autoridad de control, en que este procedimiento sea un archivo del expediente, como ha ocurrido, por ejemplo, en expedientes como el más conocido es el de Promofarma, ¿no?, que fue de los primeros expedientes que la agencia archivó. ¿Por qué? Porque la compañía demuestra que bien ha sufrido un ataque. Yo creo que por mucha seguridad que se integre, nada es infalible ni nada es 100% ni seguridad absoluta, pero si previamente habías dispuesto las medidas oportunas, tanto técnicas como organizativas, lógicamente el impacto del ataque es mucho menor. Sin perjuicio de la notificación de brechas de seguridad y de que existan herramientas al efecto, la guía de brechas de seguridad de la Agencia de Protección de Datos para ayudar a las empresas a saber cuándo una brecha o no tiene que ser notificada. Asimismo, la agencia que ha hablado de publicar la herramienta Comunica Brecha RGPD. Todas las empresas, con independencia de que se levante un acta del incidente y se indique por qué y se argumente por qué o no la brecha ha sido objeto de comunicación, es muy importante que todas las empresas mantengan un registro de incidentes, haya sido o no comunicado la brecha. En ese registro de incidentes prácticamente se tienen que incluir los mismos datos que el artículo 33 del RGPD requiere para la comunicación a la agencia, es decir, qué categorías de datos han sido objetos del incidente o están afectados por el incidente, números, si se puede precisar, qué medidas se van a adoptar o se han adoptado para mitigar los riesgos del incidente, con lo cual eso también tenía que quedar registrada en el registro de incidentes que tiene que llevar a cabo cualquier empresa. Sobre este punto, pero por añadir también, muchas veces en cuanto a los incidentes y la capacidad de respuesta de las empresas, la gran carencia
a día de hoy está en la capacidad de detección de los incidentes de ciberseguridad. Hasta el esquema tradicional era invertir mucho en protección perimetral para impedir que entren en mi red y sufrir un incidente, o en tecnología de antivirus, en tecnologías más conocidas, pensando que esa era la mejor solución para prevenir un ataque. Pero hemos visto que a día de hoy los puntos de entrada son tan diversos y afectan a tantas tecnologías que la protección perfecta no existe por mucho que uno invierta. Siempre puede publicarse una vulnerabilidad que puede sufrir cualquier sistema operativo, como la pasada semana salió en prensa algunas vulnerabilidades de Microsoft que afectaban a decenas de miles de empresas. Eso es imposible predecirlo y, por lo tanto, es igualmente importante el hacer una inversión razonable en la protección de nuestros activos, de nuestras personas, de nuestras redes, como el tener capacidades de detección para saber que algo anómalo está pasando y poder reaccionar a ese incidente en tiempo y forma, pero en tiempo siendo lo más cercano posible al momento en el que hay un intruso que está navegando por nuestra red y que ha empezado a hacer cosas malas, ¿no? Y hoy en día existen multitud de servicios y de tecnologías que se pueden desplegar dentro de una empresa para tener unas capacidades de detección de signos de que estoy sufriendo un ataque o un incidente y poder activar ese protocolo que comentaba Lola de qué hago cuando tengo esos indicios para minimizar el daño y conseguir contenerlo en el menor tiempo posible, ¿no? Yo creo que ahí está gran parte del reto que tenemos hoy en día en esas capacidades de detección y respuesta. Continuando contigo, Agustín, ¿hay que tomar especiales cautelas en relación con el uso de soluciones cloud por parte de las empresas ahora que están ya tan extendidas y generalizadas? Sí, en relación a la migración al cloud, ¿no?, del uso intensivo que se está haciendo de plataformas, bien sea en formato as a service, bien sea contratando infraestructura en el cloud en vez de en nuestro propio data center, la respuesta es que esas nuevas tecnologías en la nube llevan asociados un nuevo conjunto de riesgos derivados de la propia naturaleza ubicua, distribuida del cloud, en el que ya no está en un solo sitio, se puede acceder desde todas partes y, por lo tanto, la protección del cloud distribuido replantea otros retos, ¿no? Entonces, el cloud no tiene por qué ser más o menos seguro que un data center tradicional, pero sí que requiere otro tipo de análisis. Y lo que, desde luego, para las empresas que nos puedan estar escuchando hoy, hace falta hacer un análisis específico de esos riesgos de cloud, entender qué herramientas de seguridad te ofrecen los proveedores como AWS de Amazon o Azure de Microsoft, por nombrar algunos, que tienen multitud de controles que, si los configuras de forma adecuada, te pueden dar un nivel de protección razonablemente alto sobre todas las aplicaciones e infraestructuras que decidas migrar al cloud, ¿no? Entonces, el cloud puede ser igual de seguro que las infraestructuras tradicionales, pero requiere un tratamiento específico que, de nuevo, la concienciación siempre va un poco más tarde, ¿no? Parece que es un poco el reto al que nos enfrentamos. Somos muy dispuestos a adoptar las nuevas tecnologías y beneficiarnos de las ventajas que nos ofrecen a las empresas para tener negocios más dinámicos, más conectados y más accesibles a nuestros clientes, y somos más lentos en entender los riesgos inherentes a esas tecnologías, ¿no? Y en el cloud ha pasado eso. Se ha desplegado de forma muy rápida y en las empresas falta, de nuevo, un poco de concienciación para entender qué herramientas tengo, qué controles de seguridad adicionales tengo que disponer y cómo puedo adaptar mi política de ciberseguridad para tener el mismo nivel de ciberseguridad que tenía antes en mi entorno controlado del data center o de la infraestructura propia de la empresa. ¿Y qué importancia tiene la formación, mejor dicho, en ciberseguridad en las compañías? Sí, o sea, formación ahí... Y te hago una pregunta añadida también en relación con este tema, o añadido a ello, es si os solicitan habitualmente, aunque esto ya tiene que ver con temas de ejercicios prácticos, si os solicitan habitualmente los servicios de Red Team, las compañías. En cuanto a formación, yo creo que el punto principal para las empresas es la concienciación de las personas en el uso correcto de los sistemas de correo, de las webs, de los sistemas de comercio electrónico, de cualquier plataforma tecnológica. Como comentábamos, había ese gap en cuanto a la concienciación y el entendimiento de los riesgos, y hay multitud de formas y de servicios en los que hacer llegar a nuestras personas en las empresas píldoras formativas en el que les vas explicando de una forma gráfica, de una forma participativa, como con pequeños ejemplos, pues los diferentes tipos de ataques que pueden sufrir y cuáles son las formas de comportamiento recomendadas, ¿no? Por ejemplo, pues los ataques de phishing más comunes, en el que te envían un email supuestamente
auténtico de cualquier proveedor de servicios, en el que te envían una factura porque has comprado no sé cuántas canciones de música. Como todos compramos hoy en día casi música en Internet, pues dices, qué raro, estos 19 euros no me suenan, y la tentación de abrir esa factura, pues probablemente caeríamos muchos de nosotros en querer ver cuánto nos han cobrado y por qué, ¿no? A partir de ahí, si ese archivo está infectado con un malware, se puede implantar en nuestro sistema, y si lo hemos hecho desde el ordenador corporativo, de ahí puede saltar a otros sistemas dentro de la red hasta llegar a los servidores y comprometer toda la infraestructura. Por lo tanto, la formación, sobre todo en el entorno de la empresa, es tremendamente importante, porque es el eslabón más débil en la estrategia de protección de una empresa. Entonces, todo lo que hagamos en formación de nuestras personas, en someterles a ciberejercicios en los que simulamos ataques, les sometemos a estos emails supuestamente benignos, pero que contienen que es la puerta de entrada a un ciberataque. Todo eso se puede hacer periódicamente para que siempre, pues, las personas sean conscientes de que estamos continuamente expuestos a esos riesgos y mejoremos las posibilidades que tenemos de que no haya nadie que abra lo que no tiene que haber, ¿no? Y respecto a los ejercicios de Red Team, es un servicio que damos las empresas como S21sec, en el que simulamos el ataque que podría hacer una organización cibercriminal para intentar penetrar en una empresa, bien a robar propiedad intelectual, bien a encriptar toda la información y luego pedir un rescate, y utilizamos las mismas técnicas que los ciberdelincuentes para simular un ataque, buscar puntos de entrada y al final, pues, entregar evidencias al equipo directivo de cómo hemos conseguido llegar a qué partes de la infraestructura, y a través de esa simulación podamos tomar las medidas correctoras para evitar que alguien pueda utilizar ese mismo camino, ¿no? Entonces, también es una práctica habitual y una buena recomendación el someterse a uno mismo a esos ataques simulados, porque nos van a permitir ser proactivos en esa defensa, ¿no? En este sentido, por profundizar un poco, algo que se nos está dando seguro a todo, el tema del correo electrónico que recibe una empresa y que simula ser una suplantación de identidad o usurpación de estado civil, dependiendo del ámbito en el que estemos hablando, para, haciéndose pasar por el encargado, por el CEO, por el director general, solicitar un pago de una factura. No ya solo una factura a nivel personal, que también, sino una factura que da pie a un conocimiento de lo que es la organización en sí misma y de los documentos que se suelen trabajar. En este caso, si las políticas de seguridad, pues diseñadas por Lola o quien esté en ese caso llevando ese asunto, son correctas, pues evidentemente, si se han hecho los deberes con anterioridad y se ha hecho una prevención de la ciberseguridad y no solo una política reactiva, nos va a frenar ese incidente. Si una empresa como la de Agustín tiene instalado una serie de sistemas en los cuales se identifica que el que dice ser el correo no coincide con quién es, que también se puede comprobar si el correo es pufeable, correo corporativo y demás, pues también se va a detener. Aun haciendo todo eso correctamente, al final al empresario le va a quedar ahí una duda. Tiene una persona, no sabe si interna o externa, que tiene conocimiento de cómo funciona esa parte financiera de la empresa y que la ha utilizado para atacar a la empresa con o sin éxito. A partir de ahí también tenemos que iniciar una serie de indagaciones para averiguar si esa persona continúa dentro de la organización o simplemente es una persona que hizo una incursión, que estuvo cogiendo información y que después abandonó la organización. En ese sentido es importante también tener toda la documentación adecuada a la hora de entregar a los trabajadores, además de la formación, las tecnologías y los dispositivos. Cada vez que entreguemos una cuenta de correo electrónico corporativo, cada vez que entreguemos un portátil, que nos tiene que firmar la documentación adecuada para que después la empresa pueda disponer de esos dispositivos y se puedan hacer los trabajos de análisis de recuperación, de continuidad del negocio, como se interprete en ese momento por parte del departamento de DEFIR adecuado. Entonces, no solo tenemos la formación y la documentación, sino que después muchas veces, aún haciéndolo todo bien, tendremos que investigar para localizar a estas personas que todavía pueden estar dentro de la organización. Y desde el punto de vista tecnológico, y dándole un poco con lo que estabas comentando ahora, ¿cuáles son las formas de ataque más comunes que recibe una empresa, una pyme normal? Aquí cada uno supongo que contará la película según le vaya. Agustín nos dirá después por software, por tal. A mí me llegan más pues ahora mismo con el teletrabajo
dispositivos personales que están siendo utilizados para trabajar en la empresa y que no tienen los controles perimetrales, como decía antes Agustín. El miedo a tener un spyware en el móvil es fundamental, y sobre todo también se habló antes del tema reputacional. Ahora mismo la reputación online está siendo todavía más importante porque todos vamos a ver escaparates directamente a Internet. No podemos ir a la calle a ver escaparates. Entonces el tema reputacional ahora mismo puede hundir la facturación de una empresa bastante fuerte. No tanto empresas grandes, pero sí empresas medianas y pequeñas si la hunde directamente. Entonces el tema reputacional también está siendo un vector de ataque por parte de competencia, hay una guerra con el AdWords, con los clics de Google, que seguro que los que no están viendo dirán, pues yo invierto tanto dinero y a las 9 de la mañana ya no me queda recursos y no me entran clientes por aquí o por allí y tal. Entonces el tema reputacional, el tema de los dispositivos propios utilizados en nombre de la empresa es lo que más está preocupando a los clientes con los que yo trabajo, clientes finales, después abogados, compliance y demás. Pues también el tema del anonimato del canal denuncia. Hay veces que dicen, tengo un canal denuncia pero tiene cookie, ¿esto cómo puede ser? Pues mira, vamos a montar uno basado en Tor, vamos a tal, pero que se pueda ver desde cualquier navegador y demás. Entonces también el tema del anonimato y ese pseudo-anonimato que tenemos que conseguir. También llegan muchos problemas que tienen a través de personas que con perfiles anónimos le están atacando. Le están atacando la reputación principalmente y bueno, pues hay que identificar quiénes son esos perfiles, ponerle nombre, apellidos y DNI para poderlo denunciar. Si vamos a comisaría con @morenito43 no pueden hacer nada, no nos pueden ayudar. Tenemos que llevarle el trabajo bastante más avanzado para que con la cantidad de trabajo a nivel ciberdelincuencia, con los recursos que se dispone ahora mismo por parte de la Administración se pueda llevar a cabo el jugar a estas personas y quitarlos de medio. Si esto lo exportamos a las grandes compañías, los principales focos de riesgo que tienen. El otro día asistía también a una charla sobre la materia y hablaban principalmente de correo electrónico y teletrabajo como los principales focos de riesgo. No sé si hay alguno más que hubiera que tener presente. Sí. Eso, como comentaba Salvador, y en línea con la pregunta sobre formación y concienciación, entre el 60 y el 80%, depende del país y demás, de los ataques siguen teniendo como punto de entrada a las personas. Ese email fraudulento en el que va un fichero adjunto o un link y a partir de ahí, ante esa tentación de hacer clic y abrir eso para ver lo que es, pues se desencadena toda una serie de herramientas de malware y de software que se descarga a continuación, que es lo que realmente hace que sean tan nocivos y tan dañinos esos ataques de ciberseguridad. Pero el punto de entrada se sigue apalancando en nuestra curiosidad innata o en cosas muy humanas. Pues en la época de primavera-verano, envío masivo de emails anunciando que ya tienes disponible para descargarte las fotos de la fiesta de fin de curso, de la obra de fin de curso de tus hijos. En épocas de la declaración de la Hacienda cambia y te envían emails, millones de emails enviados a millones de personas sin ni siquiera preocuparte quién van dirigidos, impersonando al fisco, a Hacienda, informando de que si quieres acceder a tu devolución, por favor, completes algún dato. Durante COVID hemos visto innumerables campañas en las que se aprovechan de la inquietud sanitaria que genera el COVID y invocan la solidaridad de las personas para darse de alta en un radar COVID que va a ayudar a la contención y detección. Y en cada una de esas acciones te piden algún dato, te piden un password, te piden una tarjeta de crédito para hacer una donación simbólica, etcétera, y a partir de ahí, como comentaba, pues se desencadenan ataques. Cuando van dirigidos a las personas, pues el impacto es que nos encriptan a lo mejor nuestro laptop y perdemos las fotos de la familia. Cuando se produce en el entorno de la empresa, a partir de ese evento inicial, se puede propagar con bastante facilidad y de forma semiautomática y llegar a afectar a un número muy elevado, miles de máquinas en ocasiones, dentro de una organización, y eso lleva pues a discontinuidad de los servicios, o sea, interrupción de los servicios que prestan las empresas, fallos en la atención a sus clientes, imagen reputacional, pero el punto sigue siendo el factor humano claramente.
Lola, desde el punto de vista de lo que son las medidas de seguridad informática, ¿cuáles son las principales novedades que introdujo el Reglamento General de Protección de Datos con respecto a la normativa anterior, que en ese sentido era más concreta, y digamos que ahora pues ese punto de vista ha cambiado significativamente? A ver, el reglamento, todos recordamos que el antiguo reglamento 1 de 2007 que desarrollaba la LOPD establecía todo un repertorio de medidas de seguridad predefinidas que se aplicaba en función de la clasificación que teníamos de los datos como básicos, medios o altos. El RGPD introdujo una gran novedad, que es el principio de responsabilidad activa o proactiva, o ese principio de accountability, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el responsable del tratamiento tiene que demostrar que su actividad de recabación, de uso, de destrucción de los datos cumple con los principios básicos del tratamiento. Entre estos principios también está el de privacidad desde el diseño y por defecto. Durante todo el ciclo de vida de los datos, desde que los recabamos hasta que los destruimos, tenemos que buscar esa responsabilidad proactiva y efectuar un análisis de riesgo. ¿Qué medidas de seguridad son las que se tienen que aplicar? Pues se tienen que aplicar medidas de seguridad que sean proporcionales y adecuadas a ese análisis de riesgo que hemos hecho. Si el reglamento nos predefiniera unas determinadas medidas, lógicamente no habría ninguna gestión proactiva. Es decir, hay que ponderar el riesgo que tiene no olvidemos que la norma lo que pretende proteger es un derecho fundamental, el derecho a la intimidad y a la privacidad. Por lo tanto, lo que tenemos que ver en la ponderación de ese riesgo es cómo se pueden ver afectados los derechos y libertades de la persona. Ante esto, ¿vale? Una vez que hacemos nuestra evaluación, vamos aplicando medidas sin perjuicio de ello. El artículo 32 nos da una serie de pautas y medidas como el cifrado o la pseudonimización de datos. Nos indica que siempre tiene que haber medidas que garanticen la confidencialidad, disponibilidad e integridad del dato. Esos son los 3 principios básicos de la ciberseguridad. De hecho, si tenemos una brecha de seguridad, lo primero que tendremos que hacer será clasificar si es una brecha de confidencialidad. Cuando afecta a la confidencialidad o los datos han sido publicados de forma no querida, una brecha de integridad, el dato ya no se muestra tal y como lo habíamos recabado, sino que ha podido ser objeto de alguna rectificación no intencionada o de disponibilidad. Es decir, en cualquier caso, como ha explicado Agustín, de malware o de secuestro de datos, ya no estaría disponible. Todo este procedimiento de establecimiento de medidas tiene que ser un procedimiento evaluable y auditable. Por lo tanto, esa responsabilidad proactiva nos obliga a que este procedimiento de implementación de medidas técnicas y organizativas quede reflejado y que en todo momento el responsable de tratamiento pueda demostrar su cumplimiento. Y ¿sirven en este sentido de alguna manera las pautas que marcan organismos como INCIBE o lo que es el Esquema Nacional de Seguridad, etcétera? ¿Cómo ayudan este tipo de cuestiones a las compañías? O si le podemos explicar incluso un poquito a lo mejor a la audiencia, porque habrá gente que a lo mejor no lo sepa, pues eso, que es INCIBE, que es el Esquema Nacional de Seguridad, etcétera. A ver, el INCIBE es el Instituto de Ciberseguridad Nacional, dependiente creo que del Ministerio del Interior, ¿no? Yo, como cibercooperante de INCIBE, me siento casi obligada a decir que INCIBE tiene un teléfono de ayuda en casos de brechas de seguridad absolutamente gratuito, tanto para empresas como usuarios particulares, que es el 017. El Esquema Nacional de Seguridad, tengo
aquí a mi izquierda todo un experto que es Agustín Muñoz Grande, pero el Esquema Nacional de Seguridad está regulado y es de aplicación a todo lo que es el sector público, administraciones públicas y empresas públicas. Por lo tanto, entiendo que lo puede explicar mejor Agustín que yo ese tema. Sí, bueno, yo creo que el marco regulatorio es una ayuda muy importante porque te indica el camino a seguir para la implementación de unos controles de seguridad que te permitan hacer un uso regulado, controlado de los datos sin incurrir en malas prácticas o en dejadeces que pueden tener luego consecuencias administrativas o incluso penales, ¿no? Entonces, todo el marco regulatorio de la RGPD y todas las directrices que van sacando pues desde el Esquema Nacional de Ciberseguridad y otras regulaciones regionales, nacionales o internacionales, pues siempre son una buena referencia para las empresas y algo a tener en cuenta, porque dependiendo del tipo de actividad pues aplican un tipo de certificaciones o de regulaciones u otras, ¿no? Pues en todas las empresas del sector hostelero que trabajan con tarjetas de crédito y medios de pago, pues existe el PCI, la certificación PCI, que es de obligado cumplimiento por los medios de pago, Visa, Mastercard, que exigen su cumplimiento y que te asegura o te ayuda a que hagas un uso correcto de todos esos datos tan sensibles como nuestras tarjetas de crédito y datos bancarios, en el que los usuarios los vamos entregando en todos los establecimientos donde hacemos un pago, confiando en que van a hacer un tratamiento seguro, pero en los viejos tiempos pues era esa copia que te hacían con la troqueladora y que las inspecciones de seguridad en medios de pago eran ver dónde se guardaban esas hojas amarillas o rosas, y en ocasiones estaban en la propia recepción y cualquiera podía llevarse un taco, ¿no? Eso es como muy visual y muy entendible, y eso ha evolucionado cuando hablamos de medios de pago online a qué pasa con mis datos bancarios, que en ocasiones están igual de accesibles o más expuestos por la falta de cumplimiento normativo y de entender bien cuáles son las medidas que tengo que aplicar para evitar luego caer en multas u otro tipo de consecuencias legales y administrativas, ¿no? En ese sentido, comentar que hemos dicho antes que las empresas de seguridad informática están dentro del ámbito de la Ley de Seguridad Privada. Lo que ocurre es que no tenemos un reglamento dentro del ámbito de aplicación, no tenemos un reglamento que así lo regule. La Ley de Seguridad Privada, la 5/2014, es de 2014 y el reglamento es del año 1994. Estuvimos a punto de tener reglamento. En el año 2018 salió un borrador del reglamento en el cual estipulaba un título propio para seguridad informática, donde especificaba todos los procesos que tenían que hacer la empresa de seguridad informática. Bueno, bien, eso se queda dentro del ámbito de los actores, pero como usuarios de seguridad privada también hay una serie de obligaciones de seguridad informática. De hecho, sectores de la banca, sectores sanitarios, sectores de seguridad, tenían unos cuadrantes donde indicaba esta empresa tiene que tener un sistema así, en esta empresa tiene que tener el correo cifrado, esta empresa tiene que tener almacenamiento con copias de seguridad, esta sí y esta no. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, la normativa actual falta una norma que complete esas métricas que están muy bien, la ISO, la UNE y todas las certificaciones que de buen criterio que damos a hacer, que hagamos todo lo que está en la mano, que hagamos todo lo que es posible, pero también que haya algún sistema de control de qué empresas tienen según qué. Ahora con la NIS 2 pues tenemos ahí un proceso con el responsable de seguridad informática, con una serie de canales que es un paso adelante, pero al final tenemos por un lado el director de seguridad como responsable tal, por otro lado el responsable de seguridad informática, por otro lado el compliance officer, por otro lado el de la protección de datos, y estamos duplicando, triplicando, cuadriplicando situaciones, y realmente nadie tiene la obligación total en según qué casos de tomar esas medidas o qué medidas hay que tener aquí. Si hay que hacer un análisis de riesgo, pero ese análisis de riesgo en según qué sectores se puede hacer previamente y decir estos son los mínimos. A partir de aquí usted lo puede mejorar, pero que partamos de unos mínimos en cuanto a la gestión por la seguridad de todo el ciberespacio. El Esquema Nacional de Seguridad sí ha hecho eso con la pública, pero digamos que la privada todavía está pendiente de esa regulación.
Ujú. Y continuando con organismos y ahondando, digamos, en esa finalidad también un poco didáctica de la charla, Salvador, ¿cuál es la función que tiene la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior? Pues su función es de coordinación, no una función operativa. Es decir, yo veo a este hombre como al señor Frondoso, creo que he estado intercambiando Alberto Francoso, y quizás Ignacio le puede hablar más de esas comunicaciones de los CER. Con ellos su función es simplemente coordinar, y tienen un acceso directo a Fiscalía, ¿vale? Fiscalía desde el sentido de cibercrimen. No pensemos que encima que estamos avisando de que hemos sufrido un incidente nos van a tomar una serie de represalias inicialmente. No es la función. La función es coordinar. ¿Por qué? Porque todas las policías de Europa también tienen que poner en común los tipos de ciberataques que se están recibiendo para hacer entre todos un ciberespacio europeo más seguro. Esas son las funciones de este ente, que curiosamente pertenece también al Ministerio del Interior, ¿vale? Entonces, pues su función no es operativa, las investigaciones ya las llevaría policía, diferentes policías según qué casos, que también derivarían a Fiscalía directamente sin pasar por esta coordinación. Lo que sí tienen gran interés en esta entidad es que después de un ciberincidente se haga un peritaje y se profundice en la metodología y el alcance de eso. Si todos compartimos esa información, en lugar de ocultar los ataques, entre todos podremos defendernos mejor de los cibermanos. Mencionabas ahora, Salvador, ese ciberespacio europeo seguro. Os hago una pregunta o una doble pregunta a los tres, y de una manera un poco más genérica, ¿no? Si creéis que existen diferentes concepciones de la ciberseguridad en función del ámbito geográfico en el que nos encontremos, y si consideráis de alguna manera que las compañías norteamericanas o asiáticas están mejor preparadas que las europeas para afrontar incidentes de seguridad. ¿Qué opinión tenéis de este tipo de cuestiones? Bueno, empiezo yo si queréis. A mí me parece que en Estados Unidos y en Israel, quizás más que en países asiáticos, ha existido una inversión muy fuerte para generar un ecosistema de empresas de producto y de servicios de tecnología de ciberseguridad, y en esa lucha conjunto público-privada contra el cibercrimen. Entonces, eso se refleja en que gran parte de las soluciones que se despliegan a día de hoy en cualquier empresa pues se apalancan o se apoyan en productos y soluciones de estos países, ¿no? Principalmente norteamericanas e israelíes. También esos países pues llevan algo más de tiempo invirtiendo en concienciación, pero bueno, yo creo que esto es un desafío global, ¿no? De que digamos que el cibercrimen es ubicuo, tiene su origen en casi cualquier parte del mundo y afecta llega a cualquier parte del mundo, y por lo tanto la respuesta tiene que ser también una respuesta coordinada, ¿no? Porque así como en el crimen, los delitos convencionales, cuando alguien atraca un banco, aquí en Sevilla pues tiene que salir corriendo e intentar que no le pillen, pero hasta que consiga llegar al país del lado hay todavía muchos kilómetros, e incluso pues existen acuerdos de cooperación prácticamente con todos los países del mundo para el crimen convencional, mientras que en el cibercrimen todavía hay bastante impunidad, porque los ataques es muy difícil trazarlos hasta el punto de origen, e incluso trazándolos no tienes una forma clara de actuar y de que haya consecuencias, ¿no? Entonces, mientras no haya consecuencias claras y contundentes contra el cibercrimen, pues estamos siempre en una posición de desventaja, porque es una actividad bastante lucrativa y con un riesgo percibido bajo comparado con otras actividades del crimen tradicional. Por eso la importancia en esa colaboración público-privada entre empresas de ciberseguridad y los diferentes organismos públicos que luchan contra el cibercrimen, para conjuntamente intentar que existan consecuencias. Para eso es muy importante que las empresas cumplan todas las regulaciones en cuanto a sus obligaciones de reporte de esos incidentes, no solamente por las obligaciones que hay hacia los propietarios de los datos que han sido exfiltrados o expuestos en estos incidentes, sino para aportar información útil a las fuerzas de seguridad e intentar que vayamos dando pasos en ese conseguir que haya consecuencias contra el cibercrimen, ¿no? Si no, siempre estamos jugando
en defensa, y los partidos que juegas solo en defensa, todos sabemos que como mucho los empatas, pero que no los puedes ganar porque nunca marcas un gol, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos que todavía están por definir, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cuestión, alguno de yo vosotros. considero que en los países asiáticos pues la población acepta mucho mejor el control. Si no lo acepta mejor, pues tampoco tiene muchas más opciones. Acepta mucho más el control que nuestra sociedad, donde una aplicación como Radar COVID ha tenido muchísima reticencia, y sin embargo llevamos en el móvil muchas aplicaciones instaladas de norteamericanas y demás que la legislación allí permitiría, según qué organismo, acceder a nuestros datos personales. No nos importa que acceda al gobierno norteamericano, pero no podemos permitir que cualquiera de nuestros gobiernos acceda a ello. En ese sentido, sí. Después hay puntos intermedios, como puede ser Alemania, donde se respeta mucho por parte del gobierno los datos de sus ciudadanos. Y ahí creo que en esa línea terminaremos confluyendo todo también por la influencia que tiene Alemania en cuanto a la normativa general de la Unión. Creo que cuando se unieron Facebook y WhatsApp, en España se terminó solucionando con una sanción económica, y allí se prohibió la transferencia de datos de una a otra. Es decir, el punto de vista es diferente en cuanto al respeto que tienen los gobiernos sobre los datos de su población. Lo primero que tenemos que hacer es educar a la población para que respete sus propios datos, ¿vale? Formarla, concienciarla. Además, las formaciones en ciberseguridad son muy divertidas, las acepta muy bien, y si le enseñas a alguien a averiguar si un correo es fraudulento o no, pues lo va a hacer ya constantemente con lo que le vaya llegando, y va a ganar mucho. Cada euro invertido por parte de las empresas en formación en ciberseguridad se le retorna en el futuro. Y precisamente en relación con todo esto que estabas diciendo, hemos hablado mucho de la concienciación en el ámbito empresarial, pero ¿creéis que ya a nivel de los ciudadanos en este país existe una concienciación en relación con el cibercrimen, o todavía digamos que la población en general es poco consciente de los riesgos que se derivan de este tipo de práctica que está ya completamente extendida, generalizada, y en la que, como escuchaba también hace poco en una charla, se decía en la que los malos de la película ya invierten cantidades de dinero ingentes, ¿no? para ser todavía más sofisticados y causar mayores daños y obtener mayores beneficios? ¿Está la población lo suficientemente sensibilizada en este país o todavía queda mucho camino por recorrer? Yo creo que no está, por un lado, el que no podemos negar el uso de las tecnologías, que el uso de las tecnologías nos ha facilitado la vida en muchísimos aspectos, ¿vale? Con lo cual, muchas veces, muchos servicios que nos recaban, lógicamente, datos, no tenemos más remedio que hacer que utilizarlo, incluso nos facilita la vida. Ahora bien, ¿qué uso hacemos de determinados servicios o qué retos se nos lanzan de determinados servicios que cumplimos? Yo creo que, como antes decía Agustín, poniendo el ejemplo del robo de una entidad bancaria físicamente, o el robo de una entidad bancaria a través de medios digitales o cibercrimen, creo que en la vida digital lo que debemos hacer lo mismo que hacemos en nuestra vida normal o analógica, es decir, si no nos dejamos en las puertas de nuestras casas las llaves puestas, no podemos dejar las claves, contraseñas, password a la vista o que todas las claves sean las mismas. Nadie tiene muchas casas que abren con la misma llave, todo el mundo. En ese sentido, también es muy importante apelar a nuestra propia huella digital. ¿Qué hacemos en la red? El rastro que dejamos. De hecho, de vez en cuando deberíamos hacer un poquito de lo que se llama ego surfing, ¿no? Y mirar lo que hay de cada uno de nosotros en la red para ver si nos gusta o no, porque podemos ejercer, y la legislación nos da la facultad de ejercer determinados derechos, como son el de acceso, el de rectificación, el de oposición, limitaciones del tratamiento, para que eso no ocurra. Después, importante, se nos lanzan muchísimos retos. El reto como el que se llama ahora el de nostalgia, ¿no? El del nostalgia VIP, todo este tipo de retos
que no son más que muy bien, que nos prestan un servicio, pero que muchas veces detrás de esos servicios no hay otra intención que analizar datos biométricos. ¿Por qué? Porque todos los datos biométricos es lo que va a ayudar al desarrollo de determinados aspectos de inteligencia artificial que para las empresas son muy necesarios. Por lo tanto, hagamos un uso responsable de la tecnología, leámonos las políticas de privacidad de para qué se van a utilizar nuestros datos y en función de qué, y tengamos en cuenta que tenemos derechos y que la legislación nos otorga derechos para protegernos. Antes hablábamos del tipo de protección, ¿no?, de diferentes países y Estados Unidos. Tenemos que entender que hay 3 modelos de negocio en el tema de tratamiento de datos en el mundo. Uno es el asiático, donde los datos son del gobierno y nadie discute eso. Otro es el modelo estadounidense, en el que los datos son de las empresas. Se ha visto el poder que tienen muchas empresas en muchísimas noticias que ahora mismo están siendo de actualidad, porque hemos visto personas o servicios censurados y cada uno tendrá su opinión al respecto, pero que entiendo que requieren regulación o al menos que sea la autoridad judicial quien se pronuncie. Y Europa. En Europa se ha decidido que el poder de los datos lo tengan los ciudadanos. Toda la regulación europea va en función a otorgar el poder de esos datos al ciudadano. En ese sentido, es interesantísimo leer los primeros, considerando, creo que del 1 al 8 o al 9 del RGPD, en el que se describe perfectamente qué es lo que mueve al legislador europeo a tomar la decisión de regular con esta norma y qué es lo que se intenta proteger. Y al fin y al cabo favorecer, porque al final lo que se está favoreciendo es un mercado digital, pero con la seguridad con el respeto a los derechos fundamentales. No nos olvidemos que al fin y al cabo la privacidad no deja de ser un derecho fundamental. Sí, también sobre este punto quizás nuestra generación ha vivido ese cambio muy acelerado de las tecnologías, ¿no? Hace no tanto no existían los teléfonos móviles, tenías una cuenta de email para todo el departamento de una empresa, no teníamos una sola línea DSL que se compartía o que incluso iba por un módem que iba a 29,9 kilobits por segundo, que hoy en día es impensable, y en menos de 30 años pues hemos visto cómo eso se ha transformado de una forma tremendamente rápida, ¿no? Y por eso empezamos a hablar ya de las nuevas generaciones como nativos digitales que han crecido, han nacido y han crecido dentro de ese contexto. Yo creo que estarán mejor preparados también para conocer desde pequeños el uso correcto de las tecnologías. O sea que yo también creo que hay esperanza en el sentido de que va aumentando esa concienciación en todas las personas que lo han ido utilizando también desde pequeños, ¿no? Quizás el gap se produce en los que hemos empezado a utilizar esas tecnologías sin conocer todos los riesgos asociados, ¿no? Pero desde luego todo el marco legal y regulatorio que mencionaba Lola y conocer nuestros derechos, yo creo que eso es tremendamente importante, seas una empresa o seas a título particular, para conocer qué herramientas te da la ley en tu país para poder pedir que se elimine una información que esté publicada en Internet o para la protección de tus datos, ¿no? Ahí yo creo que el futuro, en parte, para proteger a la persona individual es sobre todo trasladar una parte importante de la presión a las empresas para que los servicios que nos prestan cada vez sean más a prueba de fallo y a prueba de ataque y por lo tanto seamos menos vulnerables, porque todos sabemos que cuando aceptas las condiciones de uso de las aplicaciones o de cualquier plataforma tecnológica, pues yo creo que se los debe leer el 0,01% de los usuarios y todo el mundo acepta prácticamente lo que ponga en cualquier punto de esas cláusulas, ¿no? Y eso yo creo que también tendrá que ir evolucionando para que sea más manejable, sobre todo por parte de las personas individuales, ¿no? Sí, bueno, las personas individuales, si le cambian sobre la marcha las cláusulas de Instagram, no creo que mucha de la juventud sea capaz de renunciar a su cuenta de Instagram por tal de defender su intimidad. También considero un riesgo muy importante la desinformación, y no ya la desinformación como medida de cambiar gobiernos, que es evidente que está ocurriendo, sino
la fake news, desinformación con imágenes a niveles incluso personales o de empresas. Uno de los últimos asuntos que hemos tenido era coger imágenes de un perfil de Instagram de una chica y a través de un programa automáticamente hacerle nudes, ¿vale? Dejarla sin ropa, crearle una cuenta paralela a esa y crearle un perfil de OnlyFans, una página donde se pueden, a través de suscripción económica, pues consumir ciertos contenidos de adultos. En ese sentido, en qué facilidad, como teniendo un perfil legítimo, se monetiza, estás machacando la reputación de una menor y tampoco se puede hacer prácticamente nada porque eso se hace desde otro punto del planeta donde no hay ningún tipo de cauce legal para poder evitarlo. Es decir, que el tema de la desinformación creo que es uno de los retos más importantes que vamos a tener, no ya a nivel, como todos conocemos, político, geopolítico y demás, sino incluso a nivel particular nos va a afectar en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, y ya para ir finalizando y terminando, porque ya nos aproximamos a la hora de cierre, sí que me gustaría que a modo de conclusión y sobre todo teniendo en cuenta que las personas que nos escuchan sobre todo pertenecen al ámbito empresarial y de cara a que esta charla les resulte lo más útil posible y se puedan ir con una serie de ideas generales, me gustaría que cada uno de vosotros, pues, en pocas palabras, les pudierais dar una serie de consejos o los consejos más importantes que consideréis que tienen que tener en cuenta en materia de ciberseguridad para afrontar, digamos, los retos que vienen por delante. ¿En qué cuestiones tendrían que poner el foco las empresas en los próximos meses en esta materia? O, por ejemplo, Lola también, desde el punto de vista, por ejemplo, de los datos, etcétera. Bueno, pues arranco yo, si queréis. Perfecto. Yo creo que, como hemos mencionado al principio, es importante hacer una evaluación de los riesgos a los que está expuesta una empresa en base a la utilización que hace de las tecnologías y del tipo de datos que maneja y cómo los maneja. Esa evaluación para una pyme es un servicio relativamente accesible y económico, que no tiene que ser más de unos pocos miles de euros. Bueno, quizás solamente empresas de un determinado tamaño lo pueden acometer, pero desde luego es el punto de partida necesario para poder hacer un uso responsable y seguro de todas esas tecnologías y todos esos datos, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con la concienciación de los directivos de las empresas para adoptar esa buena práctica. Creo que dentro de ese contexto, como hemos hablado, y aprovechando el foro en el que estamos hoy con Montero Aramburu, pues el también tener en cuenta todo el marco legal y regulatorio que acompaña al uso de los datos y al uso de esas tecnologías en cuanto a mis obligaciones de reporte de cualquier incidente, para así tener todos los aspectos y todos los riesgos adecuadamente cubiertos, ¿no? A partir de ahí, una vez hecho ese análisis de riesgo desde los diferentes ángulos, pues es cuestión de diseñar un plan de inversión razonable en función del tamaño de la empresa, el valor de mis activos y a los riesgos percibidos, de qué medidas de ciberseguridad tengo que poner para minimizar las posibilidades de sufrir un ciberataque y acompañarlas de capacidades de detección, de darme cuenta que me está pasando algo y tener preparado junto con el área legal de mi empresa o mi asesor externo, si lo tengo externalizado, cuál es la respuesta que tengo que activar en el momento que tenga indicios de que estoy sufriendo un ciberataque, ¿no? Yo creo que esas recomendaciones de evaluación de riesgos, diseño y implementación de un plan y preparación de la respuesta a un incidente, pues son como el ABC que yo recomendaría a todos los que nos acompañan hoy sobre qué pasos dar para la protección a nivel de ciberseguridad de sus empresas. Salvador o Lola, sí, si queréis apuntar algo. Sí, pues afirmar las palabras de Ignacio desde el punto de vista de la información, que haya un control exhaustivo de la información que tiene un posible atacante de nuestra organización. Es decir, tenemos que estudiarnos, tenemos alguien que nos estudie para hacer una auditoría OSINT, como le llamamos, donde se analice toda la información que mi organización excede. Ya si aprovecha la ventaja competitiva que te da a conocer toda la información del sector, pues mejor. Y en cualquier caso, una vez que exista un incidente de seguridad y se vaya a iniciar una forense, una investigación interna, ahora con el tema de compliance también se van a ir en los próximos años iniciando muchas investigaciones internas corporativas, pues diseñarlas correctamente.
Es decir, si igual que ahora mismo estamos firmando una serie de documentos, son unas políticas de seguridad antes de que ocurra el evento, si no tenemos los fondos aportados no sabemos exactamente cuando vaya a ocurrir, cuando vayamos a hacer averiguaciones, quién va a estar dentro de esa investigación, quién va a estar fuera, si personas que tienen acceso a esa factura, a esos fondos, podemos alertarlas. El diseño tiene que ser desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista organizativo, para ver qué medio de obtención vamos a trabajar, y ya desde el punto de vista operativo directamente. Ahí pues podemos tirar de periciales, de tal, de logs, de todo lo que sea necesario. Pero ese paso atrás, previo a lo que es la organización de la investigación, creo que es fundamental, y para eso lo primero que tenemos que hacer es, en este caso no es un plan director de ciberseguridad, sino un análisis de información y prever este tipo de situaciones. No sé si quieres comentar algo más, Lola. Yo creo que lo importante es que las empresas no vean el cumplimiento normativo en esta materia como el cumplimiento de un mero trámite, sino como un modelo de gestión absolutamente responsable y de cumplimiento en la materia, y que se cree en la compañía una cultura realmente de trabajo de protección de la información de la que trata. Creo que muchas veces las empresas no son conscientes de los problemas que pueden evitar manteniendo una gestión absolutamente proactiva y no reactiva en esta materia. Y, por supuesto, rodearse de profesionales, si no lo tienen internamente, que le ayuden a hacer esa evaluación de riesgos, porque es fundamental saber, solo puedes aplicar medidas tanto técnicas como organizativas si previamente se ha realizado una correcta evaluación de los riesgos a los que se enfrenta la compañía. En esto el copiar y el pegar, la verdad que vale de bien poco y puede entrañar incluso más riesgos. Muy bien, pues bueno, son ya las 6 de la tarde. Vamos a poner punto final a esta charla y simplemente despedirnos de todos vosotros, daros las gracias, bueno, en primer lugar a la Cámara por albergar estas charlas y esta iniciativa, yo creo, tan necesaria de formar en materia de derecho digital. A las empresas, gracias a los ponentes, muchas gracias Salvador, Agustín, Lola, por habernos acompañado esta tarde y por haber sido tan claros y precisos en vuestras exposiciones. Y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Esperamos veros en la próxima charla que tendrá lugar seguramente pues en el próximo mes. Muy buenas tardes a todos. Gracias.